Si tienes un e-commerce y te interesa ser rentable haciendo publicidad en Meta, este vídeo se va a convertir en tu guía y seguramente en tu salvación. Quédate. Muy buenas, bienvenida a este nuevo vídeo. Yo soy Julián Romero, soy experto en publicidad y estrategia digital en tiendas online. Si tienes una tienda online y quieres que te ayudemos a duplicar su facturación, tienes el link de nuestra web en la descripción de este vídeo y el comentario fijado. Y para ponerte en contexto, llevamos más de 4 años dedicándonos 100% a gestionar toda la estrategia de marketing y publicidad de tiendas online. Y ya hay muchas tiendas online a las que hemos ayudado a duplicar su facturación, como las que puedes estar viendo ahora mismo por pantalla. Con esto lo que quiero decirte es que de alguna forma la experiencia es un grado y por tanto las recomendaciones que vas a ver hoy aquí en este vídeo son en base precisamente no solo a nuestro conocimiento, sino también en nuestra experiencia, para que sepas todo lo que tienes que tener en cuenta en tu e-commerce antes de ponerte a lanzar publicidad. Publicidad en Meta. Como el vídeo es de Meta, hablamos de publicidad en Meta. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que la publicidad ha cambiado drásticamente este año, porque distintas plataformas, como Meta en este caso, pero también otras como pueden ser Google Ads, están cambiando su arquitectura interna en base a una herramienta de inteligencia artificial de alguna forma que se optimice mucho mejor, que entienda mejor los datos y que se supone pues nos arroje mejores resultados. ¿Y qué es lo que sucede? Que sí es cierto que a medida que pase el tiempo, necesita evidentemente tiempo hacer esta transición, podamos ver mejores resultados. Cuando suceden estos cambios, quienes los sufrimos somos los anunciantes, o en este caso, nuestros propios incluso clientes, porque al principio pues todo funciona incluso peor, que es justamente lo que está pasando en los últimos meses. Así que en base a todo esto, si ya estás preparado para que te comente cómo deberías hacer publicidad de manera correcta para tener así resultados, deja un buen like y suscríbete para no perderte nada de este canal. Y eso sí, antes de entrar en los puntos los que voy a comentarte, hay algo básico que siempre lo comento cada vez que hablamos de e-commerce. No voy a profundizar mucho porque lo he comentado muchas veces, pero sí que es importante que lo tengas en cuenta. La publicidad no hace milagros. Es importante que tengas un buen producto, que sepas diferenciarte de la competencia, es decir, que tengas un motivo por el cual la persona te elija a ti para comprarte y no a otro similar. Y también, por supuesto, que tu web, que tu tienda online, que es donde compra el usuario, tenga un porcentaje de conversión adecuado, es decir, esté optimizado para la conversión. Más que nada porque hay mucho en internet que te vende que solo con publicidad ya tienes todo ganado, y no. La publicidad es importante, es una de las piezas importantes, pero es importante también el resto de piezas. Es como un coche, no solo te basta con un motor, necesitas más elementos. Así que sabiendo esto, vamos con el primer punto. El primer punto que tienes que tener en cuenta antes de hacer publicidad son los niveles de conciencia. Para que te hagas una idea, tú no puedes tener un mensaje o comunicar un mensaje en publicidad y poner ese mismo mensaje para todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas se sitúan en diferentes estadios o en diferentes fases de sus niveles de conciencia, es decir, están en una fase más cercana a poder convertirse en comprador hacia ti o en una fase en la que tu mensaje no calaría porque realmente todavía ni siquiera está pensando en comprarte, no te conoce absolutamente de nada. Para que tengas un esquema mental de qué consiste esta fase, digamos que está la fase número 1 y esta es la fase de inconsciencia. Para que te hagas una idea, en esta fase la persona ni siquiera es consciente de que puede necesitar tu producto. Esto sobre todo aplica a productos que resuelven un problema. Porque claro, evidentemente, si hablamos de comprar una camiseta, pues una camiseta no resuelve en sí un problema. Hoy en día ya no es un problema vestirse, todo el mundo tiene ropa. Entonces, ¿qué queremos decir con la etapa o la fase de inconsciencia? Aquí no puedes comunicarle directamente al usuario que compre tu producto o presentar tu producto y ya está. Aquí de alguna forma tienes que elevar su conciencia porque es inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Oye, dale un dato curioso, algo que no sabía, algo que le haga saber a él de que ese problema que tiene es un problema, solo que él no lo sabía. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene ciertos problemas de acné, pero para él, como está acostumbrado a tener ciertos granos, pues no parece un problema, sino que bueno, es lo habitual o lo normal por su edad. Si tú eres consciente haciendo un anuncio y diciéndole de que no es normal, es decir, explicándole por qué no es normal tener granos, es decir, porque un estado óptimo de salud es precisamente no tener granitos, esa persona empieza a ser consciente. Porque ya ve que lo que tú le estás diciendo le hace saber a él que, ostras, lo mío no es normal, tengo un problema.
En base a eso que haces, que consiste en hacerle consciente, ¿qué es lo que sucede? Que lo pasas a la fase 2. ¿Y cuál es la fase 2? En la que es consciente del problema. Es decir, acabas de pasar a la persona de una fase a otra. En el momento en que la persona ya es consciente de un problema, aquí lo importante es empatizar. Es decir, que sepa que tú eres experto o experta en ese problema, para que así, poco a poco, sí que puedas presentarle tu producto. El mensaje aquí tiene que estar más enfocado en el dolor, ¿vale? En el problema que tiene la persona, porque ya sí que es consciente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en que tú le hablas a la persona del problema que tiene y lo llevas hasta la posible solución, vuelves a pasarlo de fase. Ahora llegará a la fase 3, en la que es consciente de la solución. ¿Y qué sucede? Que aquí la persona ya sí está buscando arreglar la solución. Aquí es el momento en el que ya te empiezo a presentar cuáles son los beneficios de mi producto. Si te das cuenta, no hemos hablado de presentar los beneficios de tu producto desde el principio, porque si le estoy hablando a una persona inconsciente no tiene sentido. Ahora sí, porque ahora esa persona está buscando una solución. Entonces ahora sí quiere saber de tu producto. ¿Qué sucede entonces cuando le hablo de mi producto? También pasa a la siguiente fase, que es la fase 4, que es consciente o conoce tu producto. Es decir, ya la persona sí que está meditando comprarte. Lo único que necesita, y por eso aquí te tienes que enfocar en tus diferenciales. Es decir, tu propuesta de valor, qué te hace a ti diferente y el por qué te tendría que comprar a ti y no otra opción del mercado. Porque aquí la persona, como está buscando una solución, también estará buscando otras posibles soluciones. Necesitamos que sepa que la tuya es la mejor. Y la siguiente fase, que será la fase 5, es cuando ya la persona pues te compra, ¿vale? Se convierte en tu cliente. Entonces, ¿qué te recomiendo y por qué te explico todo esto? Cuando vayas a crear anuncios, crea anuncios que le hablen a las personas según los diferentes estados o fases. Es decir, crea anuncios que están enfocados en la fase de inconsciencia, los cuales no te hablo de mi producto, sino simplemente te hago consciente de un posible problema que tienes que tener. Es decir, te doy un dato curioso que seguramente tú no conocías, pero que te permite ser consciente del problema. Crea también anuncios para los que estén en fase 2, es decir, personas que ya hay en el mercado que sí que saben que tienen un problema, simplemente no saben cómo solucionarlo. Vale, pues también crea anuncios hablando del problema directamente, focalizando en el problema y en la repercusión que tiene continuar con ese problema. También crea anuncios para la fase 3, aquí es donde ya nos estamos centrando en los beneficios del producto y en la solución de lo que vendemos. Y por último, en la fase 4, que es ya hablar directamente de tu producto y por qué tú eres diferente. Si te das cuenta, si eres consciente y te has percatado de la publicidad que existe por ahí, la mayoría de personas se centran solo en esta fase. Por eso a muchos les cuesta vender. ¿Por qué? Porque evidentemente donde hay más público es en estas primeras. En estas 3 primeras. No hay tantísima gente que conozca tu producto, sepa que tu producto es su mejor opción y por tanto quiera comprarte. Por eso es un error solo enfocarse en este tipo de anuncios, en la de fase 4. Tienes que hacer anuncios para cada una de las fases. El punto número 2 es la segmentación. Déjame decirte algo, y es que hoy en día las personas siguen súper obsesionadas con la segmentación. Es decir, siguen obsesionadas pensando en, oye, ¿cómo segmento en Meta para encontrar a mi público objetivo? Tienes que saber que ya en los últimos tiempos la segmentación cada vez tiene un peso menor, sobre todo en el caso de que quieres llegar al público objetivo, me refiero dentro de personas que no te conocen de nada, ¿vale? Tráfico frío, lo que se conoce como tráfico frío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez la inteligencia artificial es capaz de reconocer mucho mejor quién es tu público objetivo si le das buenos anuncios que le hables a ese público objetivo. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que vas a ver ahora, vamos a ir al PC, te voy a enseñar diferentes tipos de audiencia, porque sí es cierto que no puedes mezclar todas. Hay personas que mezclan personas, por ejemplo, seguidores de la cuenta de Instagram con personas similares a mis compradores. O sea, no puedes mezclar esos públicos porque son públicos totalmente diferentes. Uno es público que no te conoce y otro es público que sí. Entonces, vamos al PC, te voy a enseñar los diferentes tipos de segmentación para que entiendas todos los tipos que hay y cómo deberías usarlos.
Bueno, ya estamos aquí en una campaña, ¿vale? Estamos a nivel de conjunto de anuncios, en la parte de audiencia, que es donde podemos ver las segmentaciones. Y para que te hagas una idea, hay varios tipos de segmentación que puedes encontrarte. Una de ellas es la Advantage. La Advantage directamente es decir, la meta, oye, dirígete tú al público que tú consideres, ¿vale? Según tu algoritmo, según tu aprendizaje y demás. Yo no te voy a decir quién es mi público, se supone que tú, con mis anuncios, mis datos de pixel y todo esto, sabrás quién es. Entonces aquí, en controles de audiencia, lo único que tendrás que configurar es el país al que quieres dirigirte y, por ejemplo, si quieres excluir alguna zona en específica, ¿vale? Es lo único prácticamente que tendrás que añadir dentro de este apartado, ¿vale? También hay un apartado que es una audiencia diferente, no sería igual a la que te acabo de comentar, que sería la de sugerir una audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, oye, llega a la audiencia que tú consideres, pero yo te voy a dar una sugerencia de quién creo yo que es mi audiencia. Si tú crees que encaja, oye, pues dirígete a ellos. Si crees que encaja a otra audiencia a la que tú creas oportuna, pues entonces ya está. Simplemente te lo doy como sugerencia. ¿Dónde es eso? Aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, como veis, yo tengo audiencia abierta, es decir, si yo voy aquí, tiene su edad mínima, esto también lo puedes configurar, ¿vale? Tanto en la audiencia abierta total como en la de sugerencia que vamos a ver. Oye, es que mi público tan pequeño no es a partir de 25. Vale, pues ya está, se lo ponéis por aquí. Y en sugiere una audiencia, le das aquí a añadir y dices, oye, ¿cuál es la audiencia que te voy a dar de sugerencia? Y pues mira, pues a mi audiencia le gusta, no sé, los viajes. Vamos a poner viajes. Le gusta viajar y le gusta también el turismo. Vale, genial. Pues mira lo que sucede. Lo que sucede aquí es que la audiencia sigue siendo Advantage. De hecho, como ves aquí, en audiencia está marcada como audiencia Advantage. Eso significa que Metas se dirigirá a las personas que crea oportuna. Solo que yo le he dicho, oye, pero que sepas que normalmente a mi audiencia le gustan o está interesado en viajes o turismo. Incluso también puedo hacerlo no solo con la segmentación, o sea, con intereses, sino con el género y la edad. Aquí le he dicho que la edad mínima es 25, pero a lo mejor yo soy más específico y digo, oye, como sugerencia te voy a decir que en realidad mi público está entre 25 y 40. Normalmente más de 40 no suelo tener público, no suelo tener clientes, ¿vale? Pues también lo puedes añadir como sugerencia. Como te digo, no te confundas, aquí no estamos segmentando, aquí estamos dando sugerencias de público, pero la campaña o la audiencia sigue siendo Advantage. Esto quiere decir que se va a dirigir a quien él crea. Lo que va a tener más en cuenta esas sugerencias tuyas. Oye, si quiero yo segmentar, ya hablamos de segmentar y darte yo directamente la audiencia a la que quiero que te dirijas, pues entonces tendríamos que darle aquí, a limitar el alcance de mis anuncios. Le damos a cambiar la configuración. Y ahora aquí, como ves, ha cambiado todo esto. Aquí ya sí vamos nosotros a decirle a quién queremos dirigirnos. Solo que con un detalle importante. Mira, si le doy aquí a la sugerencia de edad, ¿ves que está marcado usar como sugerencia? Esto lo quito. Si yo lo quito, ya no es sugerencia, ya es, me dirijo a personas de 25 o 40 años, sí o sí. Si yo, por ejemplo, solo quiero dirigirme a mujeres, pues aquí pincho en mujeres y quito lo de sugerencia. Oye, no es una sugerencia, quiero dirigirme solo a mujeres. Y aquí en segmentación, exactamente igual. A ver, sí es cierto que en la segmentación detallada, normalmente, no quiere decir que Meta sí o sí se dirija a esta audiencia y ya está. Este es el único apartado que sí que va a seguir teniendo en cuenta como sugerencia. ¿Ves? De hecho, si lo desplegamos así, sigue apareciendo sugerencia y aquí no podemos quitarlo. Es decir, sigue siendo una sugerencia. Si yo quito estos intereses y pongo otros, como por ejemplo mascota, vas a ver que al yo ponerlo en pequeñito sigue poniendo sugerencia. Pero es la única manera que existe ya hoy en día de segmentar, ¿vale? Si quieres segmentar por intereses, tienes que hacerlo de esta forma. Oye, que yo quiero usar otro público, quiero usar un público similar, por ejemplo, personas similares a los que me siguen en mis redes. Pues entonces le daríamos aquí a audiencia personalizada y aquí o buscaríamos esa audiencia similar en el caso de que ya lo tengas creado. Si no lo tienes creado, tendrías que darle a crear y crear audiencia similar.
Que quiero crear una audiencia personalizada porque yo quiero impactar a mis seguidores. No quiero impactar a personas nuevas, quiero impactar solo a mis seguidores o a los que han visitado mi web. Pues entonces crearíamos una audiencia personalizada de los visitantes web. ¿Vale? Esas son todas las audiencias que puedes seguir usando hoy en día en segmentación. Solo tienes que tener en cuenta que unas audiencias son gente que no te conoce y otras que sí. Si yo me dirijo a un público advantage, es decir, abierto, o por intereses, meto intereses, o incluso similar, todas esas tres audiencias que te he comentado son audiencias desconocidas, son audiencias que no te conocen. Pero si yo me dirijo a una audiencia personalizada, por ejemplo, de mis seguidores o de mis visitantes web, esa audiencia sí es una audiencia de tráfico templado. ¿Por qué? Porque son audiencias que ya te conocen. Entonces no puedes mezclar unas con otras. No, estaría mezclando peras con manzanas. No tendría sentido. De todas formas, para que tengas una idea mejor de cómo estructurar las diferentes audiencias en tu e-commerce y en las diferentes campañas, te va a aparecer por aquí arriba en las tarjetas un vídeo en el que te explico cómo segmentar, ¿vale? Qué es audiencia usar y cómo tener más o menos una estructura que te permita, pues eso, segmentar de forma adecuada. Punto número 3. Tienes que tener en cuenta también a la hora de crear tus anuncios que tus anuncios van a ser de un tipo o de otro en función del tipo de producto que tú vendes en tu tienda online. Te lo explico. Tienes que tener en cuenta que hay dos tipos, básicamente podríamos resumir pues todos los productos que se pueden vender en el mundo online, de productos físicos, en una tienda online, en dos tipos. Uno son los productos aspiracionales. ¿Qué son estos? Pues sobre todo son aquellos productos que se compran porque lo que tú quieres es parecerte de alguna forma, o más bien por cómo quieres tú que te vean, a alguien. Por ejemplo, la ropa. La ropa 100% es aspiracional. O a lo mejor un reloj. Ya hoy en día la gente es raro que compre un reloj porque necesita ver la hora. Compra un reloj y por eso existen marcas, por ejemplo, como Rolex, porque más allá de que pudiera ser una inversión, es por el estatus que te da, ¿vale? Es algo más aspiracional. Entonces, ¿qué te tienes que tener en cuenta si tu producto encaja dentro de este tipo? Que los aspiracionales, digamos, no compran de alguna forma la gente el producto, sino que lo que compran es el cómo se ven con ellos. Es decir, la parte aspiracional, como digo. Entonces, aquí, en los productos que son aspiracionales, tienes que tener en cuenta que una de las cosas que necesitas es variedad. Es decir, yo si estoy vendiendo, por ejemplo, camisetas y tengo pues, muchos tipos de camisetas, yo no puedo hacer un anuncio de una camiseta. ¿Por qué? Porque evidentemente, y más al principio, cuando tú tienes que probar que funciona y que no, tú tienes que darle a la gente posibilidades para que algo le guste. Si yo le doy una camiseta, es 50-50. Es decir, o te gusta o no te gusta. Sin embargo, si yo, por ejemplo, en una imagen o en un vídeo te enseño 5 camisetas, tengo 5 posibilidades de que al menos una te guste. Así ya no descartas personas, sino todo lo contrario. Abarcas a muchas más personas cuando muestras un anuncio en el que hay más variedad para este tipo de productos y consigues de que alguno de lo que ves le guste. Tú piensas simplemente en cómo funciona un escaparate de una tienda física. ¿Por qué hay tantas cosas en un escaparate de una tienda física? Pues precisamente para eso, para que algo acabe gustándote. Si en un escaparate se centraran solo en mostrar un producto, pues evidentemente serían las posibilidades mucho menores de que gustara. Otro de los puntos que tienes que tener en cuenta de este tipo de productos es que el cliente necesita enamorarse. Es decir, como lo que está comprando es algo que lo que le permite es el que otros lo vean de una forma o de otra, necesita también que él se enamore del producto. Tiene que ser una venta normalmente más impulsiva, ¿vale? Más de, ostras, me encanta, lo quiero, lo tengo que tenerlo puesto. Entonces tienes que tener en cuenta de que al final los mensajes no tienen que ser tan racionales, sino más emocionales. Por eso son productos al final aspiracionales. Tienen que tocar otra serie de puntos a la hora de vender. Como he hablado antes, del estatus, el cómo te ven otros, el cómo te perciben, algo menos tangible. Y por último, también tienes que tener en cuenta, si tu producto es aspiracional, que aproveches y enseñes primero los top ventas. ¿Por qué? Porque de alguna forma son productos que ya tienes testeados. Si a la gente le encanta esos productos, ostras, aprovecha y enseña esos productos. Son los que quieren ver.
¿Y cuáles son los otros tipos de productos? Bueno, pues son aquellos que resuelven un problema. Justamente los que encajan mejor en el primer punto que te comenté de los niveles de conciencia. Aquí, por ejemplo, en este tipo de productos sí es importante que hagas anuncios que toquen diferentes ángulos. Es decir, si yo sé que yo ataco, que mi buyer persona, mi cliente ideal, tiene 3 dolores o 4 dolores diferentes por los que yo podría encajar mi producto, pues no hables de los 3 o 4 dolores en un mismo vídeo. Crea un vídeo para cada punto de dolor y profundiza en cada punto de dolor en cada vídeo, por separado. Igual sucedería con la solución. Si tiene varias soluciones o varios beneficios, pues toca cada uno de ellos por separado. De esta forma vas a poder interpretar mucho mejor qué mueve a la compra en este tipo de personas. Al final tú piensas que la persona va a comprar tu producto en función de la solución que aporta. Por eso es tan importante saber a qué nivel de conciencia estás hablando y en base a eso crear un tipo de producto, un tipo de anuncio u otro. Para que tengas algún ejemplo de cada tipo de anuncio, mira, te voy a enseñar, por ejemplo, 3 ejemplos de anuncios aspiracionales. Aquí tienes uno de ellos, moda, directamente como te decía. Esto es un carrusel, es decir, aquí te muestro este modelo, pero aquí este otro, aquí este otro, aquí otro diferente, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que te he comentado, hace falta variedad. A lo mejor a las personas o a la mayoría el primero no le gusta, pero el segundo sí, o el tercero, o el cuarto, es decir, si yo te muestro variedad, alguno te va a gustar. Vale, ahora te muestro otro ejemplo, ¿vale? También de moda, ¿vale? De un anuncio aspiracional, pero en formato vídeo. Mira lo que sucede. Aquí está mostrando un modelo, pero mira, ahora tenemos otro, ahora tenemos otro, ahora otro. Con esto lo que estoy consiguiendo precisamente es eso, que a ciertas personas les gusten uno y a otras otro. Como te digo, los productos aspiracionales siempre tienen que tener variedad. Y aquí tienes un último ejemplo, en este caso es un formato imagen. Es una única imagen, pero en esa única imagen yo te muestro ya 4 productos, ¿vale? Y en este caso, bueno, hay una oferta y demás. De esta forma, como digo, al final consigo que te esté mostrando mi producto, pero de diferentes formas. Y además una cosa aquí importante que también estamos viendo es que te muestro por un lado el producto puesto en una persona y después el producto solo. Si muestro solo el producto, sin que haya una persona vestida con el producto, le quita bastante peso. Además, tú piensas en el propio comportamiento que tú sigues en una tienda física. Tú ves un producto que te gusta, pero lo siguiente que necesitas es probártelo. Es verte en un espejo cómo te queda. Eso lo conseguimos con una foto de un modelo o una modelo con el producto puesto. Vale, y ahora vamos con ejemplos de productos que resuelven un problema. Para que te hagas una idea, este producto, este perfume, es un perfume de feromonas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ayuda a personas que tienen problemas para ligar, o no tienen por qué ser problemas para ligar de que no liguen, sino simplemente puede ser también problemas a nivel de seguridad en sí mismo, ¿no? Que no tengan seguridad suficiente para acercarse a alguien y bueno, pues entablar ahí una relación. Bueno, pues este producto que resuelve un problema muy específico, pues mira, sale una chica, porque sabemos que seguramente es el target nuestro es un hombre heterosexual, y entonces es el buyer persona de la marca, y por eso sale una chica que es el sexo opuesto, que a priori es a quien quiere conquistar. Y aquí pues te da un dato curioso: el 83% de las mujeres reportan pues intensas reacciones con este perfume de feromonas. Si te das cuenta, esto es un producto que resuelve un problema, y aquí estamos dando un dato curioso. O sea, podría servir, por ejemplo, para esa fase 1 que te explicaba antes de inconsciencia, para personas que no conozcan que existen este tipo de productos. Vale, aquí tienes otro ejemplo que también podría servir incluso para esa parte. Perfume o colonia secreto revelado. Además lo han puesto como si fuera un titular, ¿no? Como una revista. Y aquí pues te va dando más feedback. Es decir, aquí te dice cómo funciona, la chica oliendo al chico. Aquí te dice: Marcus, mi ex quiere volver. Y aquí pues te dice que los científicos odian esta fórmula, que es una fórmula hecha en Estados Unidos, y pues porque también los coach no quieren que sepas sobre este producto, ¿no? Aquellos coach que te enseñan cómo a ligar. Entonces estamos haciendo consciente también a una persona sobre un producto que a lo mejor no conocía, y como digo, es un producto, como sabes, que resuelve un problema. Y aquí un último ejemplo, a ver si vas identificando las fases a las que va dirigida, pero bueno, en este caso va dirigido sobre todo a esa fase de personas que ya conocen el producto. Por eso te está haciendo una comparativa con otros, porque aquí ya la persona dice: vale, me gusta,
pero ¿por qué te tengo que comprar a ti? Vale, pues la forma de responder a esa pregunta es haciendo una comparativa. Solo que en este caso, en vez de comparar con otros productos, están comparándose con sí mismos, pero una versión que existe como China, ¿vale? Que es una réplica. Para que vean, digamos, el usuario que tiende a decir, oye, pues en vez de comprar este perfume, lo compro en la réplica, que es más barata. Pues para que vean el por qué no conviene, digamos, comprar la réplica. Pero como puedes ver, el producto marca mucho la diferencia entre el tipo de creatividad que tienes que hacer. Y el punto de conciencia al que le hablas también. Por cierto, si estás viendo esto y eres una persona de acción, déjame este emoji en comentarios. Normalmente las personas van a pasar de esta parte, pero solo el 0,01%, que son realmente las personas que se accionan y no solo ven un vídeo por ver, son aquellas las que toman acción y dejarán ese emoji. Yo te responderé de la misma forma y el resto se habrá saltado esta parte. Muy bien, y ahora vamos con el punto número 4 y es, una vez he reunido todo esto, es decir, saber a qué nivel de conciencia le hablo, hablar también o saber a qué segmentación, qué tipo de público estoy llevando mi publicidad, también saber qué tipo de anuncios hacer en función de si mi producto es más aspiracional o resuelve un problema. Ahora lo que tenemos que saber es elegir qué tipo de campaña o qué tipo de objetivo de campaña es el mejor para obtener, evidentemente, ventas. Así que vamos al PC y te lo enseño. Muy bien, estamos aquí en el administrador de anuncios, en una de las cuentas de una de las tiendas online que gestionamos en el equipo, y si le damos a crear nueva campaña, evidentemente el objetivo a usar es el de ventas. ¿Qué sucede? Que hay una serie de configuraciones que tienes que tener en cuenta incluso eligiendo el objetivo de ventas, que a priori es, oye, pues es más lógico que hay que usar. Le damos a continuar. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que cuando eliges una campaña de ventas y te vas a nivel de conjunto de anuncios, el pixel y la API tienes que tenerlo conectado sí o sí. ¿Por qué? Porque recuerda que tú vendes en tu web. Si no tienes conectado el pixel y la API, lo más seguro es que las campañas no te marquen absolutamente nada. No porque no te puedan funcionar, sino porque no está midiendo. No sabe qué sucede en tu web. ¿Vale? Entonces, si tienes problemas con, no sabes cómo mostrar el pixel, la API, ya tengas WooCommerce, Shopify o lo que sea, te va a aparecer por aquí arriba un vídeo en el que te enseño cómo configurarlo. Esto sí que es importante, ¿vale? No deberías hacer publicidad para tu e-commerce, para tener ventas, si no tienes el pixel y la API instalado. Vale, y ahora sí, el error más importante en el que caen muchos e-commerce, y es decir, ostras, si yo estoy por ejemplo empezando o no creo que tenga todavía suficiente volumen de ventas, en vez de elegir aquí el evento de conversión de compras, pues voy a elegir añadir al carrito, o voy a elegir, pues no sé, ver contenido, porque al final como es un evento que está por detrás de la compra, o sea, antes de llegar a la compra, lo más seguro es que mi campaña se optimice, mi pixel tenga más datos y así pues vaya mejor. Error total. ¿Por qué? Tú piensas que esto es también como una propia segmentación. Es decir, si tú eliges agregar al carrito o añadir al carrito, Meta sabe quién suele añadir al carrito. Y como tú lo has pedido eso, pues te va a mostrar a gente que normalmente añade al carrito y ya está. Meta sabe cada comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces, si yo lo que quiero es pedir la meta ventas, es decir, que vayan las personas que normalmente después de ver un anuncio hacen clic y compran a través de redes sociales, ostras, tengo que elegir el evento comprar. Porque si no ya la estaré fastidiando desde el inicio. Entonces aquí es súper importante, como digo, que elijas el evento comprar. A nivel de campaña, elige también presupuesto a nivel de conjunto de anuncios, sobre todo si tienes varios conjuntos de anuncios, y así que no distribuya el presupuesto Meta como le da la gana, sino que tú destines parte del presupuesto a cada audiencia, por ejemplo, que estés probando, ¿vale? Pero de manera equitativa. Si no, no podrás comparar unas con otras si resulta que una ha gastado mucho y otra ha gastado muy poquito. Y después aquí, a nivel de anuncios, donde tendremos que elegir si queremos un vídeo, una imagen, una secuencia, una colección, en función de los diferentes vídeos, o anuncios, mejor dicho, que hemos ido comentando a lo largo de este vídeo. No te recomiendo nunca que uses la parte flexible, que es como que, bueno, a veces mostrar un vídeo, otra vez una imagen, otra vez una secuencia. No, porque el problema está en que tú no vas a saber qué estás mostrando o qué no. Con lo cual, si después quieres escalar para mejorar tus resultados, solo que invirtiendo más, pues no vas a saber cómo hacerlo, porque como no te da esos datos, no tienes ni idea de qué es lo que mejor te funciona en tu caso. De todas formas, a nivel de configuración de la campaña de ventas, cómo configurar todo lo que es necesario en una campaña de ventas, tengo también un vídeo en el que te explico todo paso a paso, ¿vale? Te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas ir a verlo. Y si después de todo esto sigues teniendo dudas, no te preocupes porque voy a dejarte por aquí arriba en las tarjetas
un curso 100% gratuito de más de 2 horas sobre Meta Ads. Y si tienes una tienda online, vas a necesitar también planificación, sobre todo si quieres conseguir resultados, porque si no, lo que estás haciendo en vez de planificar es improvisar. Así que para que te sea de ayuda, te voy a dejar también en el link de la descripción y el comentario fijado nuestro planificador de e-commerce, para que precisamente consigas planificar cada una de las acciones que te llevan a los resultados que buscas. Si te ha gustado este vídeo, si te ha aportado, deja un buen like y suscríbete al canal para no perderte nada más. Por aquí, de hecho, te voy a dejar una serie de vídeos que también van a ser de ayuda para ti. Y si tienes una tienda online y quieres que te ayudemos a duplicar su facturación, aquí tienes nuestra web para ponerte en contacto con nosotros. Y por hoy me despido de ti, pero no por mucho tiempo. Te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!